Queridos amigos, estamos iniciando la jornada. Hoy la palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro. Leemos del libro de Daniel, capítulo 3, 25.37 al 43. Daniel nos dice: acepta nuestro corazón. Será leitmotiv, idea central para el día de hoy, queridos hermanos. En aquellos días, Azarías rezó al Señor diciendo: por el honor de tu nombre, no nos abandones para siempre, no rompas tu alianza, no nos niegues tu misericordia. Qué lindo entonces, esta es la oración de Azarías, tan interesante y tan buena que hoy nosotros tenemos que hacerlo también realidad. Señor, no nos abandones por tu nombre, por ese gran amor y por esa gran misericordia de parte tuya para con nosotros. Este será el sacrificio que hoy te ofrecemos para aplacarte fielmente. En adelante te seguiremos de todo corazón, te respetaremos, buscaremos tu rostro. Es un compromiso que cada uno de nosotros en este tiempo de Cuaresma, queridos amigos, queridos hermanos, tendríamos que también decir ante el Señor: en adelante, Señor, te seguiremos de todo corazón. A través de este deseo, pero sobre todo de este compromiso de nuestra parte, te seguiremos de todo corazón, Señor. Te respetaremos, porque existen entonces tantas personas lastimosamente que incluso son bautizados, decimos que somos cristianos, pero sin embargo que no respetamos el nombre de Dios. No actuamos verdaderamente como cristianos. Entonces, hoy la palabra del Señor, leitmotiv, verdaderamente nos invita a mirarnos interiormente y a volver a hacer este compromiso con el Señor. Es la única manera entonces, porque si nosotros, dice, te respetamos, si nosotros buscamos tu rostro, Señor, al mismo tiempo te estamos pidiendo que no nos defraudes. Y nosotros sabemos que el Señor jamás nos va a defraudar, pero en la medida en que nosotros también damos ese paso concreto, a Dios rogando, pidiendo al Señor lo que necesitamos, pero después con el mazo dando, continúa, ¿verdad?, este refrán. Eso es lo que pedimos hoy al Señor, un compromiso directo y concreto con el Señor, para que el Señor nos bendiga siempre y nosotros podamos realizarnos como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.